A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Entre los grandes pensadores del Renacimiento europeo hubo un holandés conocido como Erasmo, hijo ilegítimo de un sacerdote y de la hija de un famoso médico. Erasmo siguió la carrera sacerdotal, pero luego la abandonó para estudiar filosofía y lenguas, y su inteligencia lo proyectó como uno de los grandes escritores y críticos de aquel momento. En su obra más famosa, Erasmo hace que la locura hable, para que veamos que, en este mundo de locura, gobernado por los locos, todos terminamos un poco locos. La lucidez de Erasmo alumbra por encima del tiempo, y cuando la locura habla, se escuchan frases como las siguientes. Yo, la locura, soy la máxima autoridad en el mundo. Si así no fuera, ¿cómo entender que los humanos sean gobernados por los peores y por los más ignorantes? Y continuaba hablando la locura de esta forma. ¿Cómo entender sin la locura que los pueblos puedan soportar a los mentirosos y corruptos, a los que dicen aplicar unas leyes justas cuando ellos mismos las han escrito para su propio beneficio? ¿Cómo entender que las leyes sean escritas por burros y nadie diga nada? Por eso los ignorantes y audaces son los que ordenan y son apreciados por los príncipes. Y así, a lo largo de muchas páginas, la locura habla del amor, de la vida y la belleza, del juego y del poder. En fin, habla de la locura que en el mundo gobierna. Erasmo de Rotterdam estaba naciendo un día como hoy, 28 de octubre de 1466, y desde el misterio nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo la locura? Despiértese bien informado. Titulares. El gobierno pagará $1.527 millones al IES para cubrir las deudas pendientes del 2019. Inestabilidad mental en aumento por la pandemia según la Organización Mundial de la Salud. La semana de trabajo comunitario para brigadas móviles en triaje y muestras de COVID-19. Conozca los partidos políticos cuyas listas de asambleístas ya han sido aprobadas. Estos son los requisitos que le permitirán ejercer su derecho al voto. Abordaremos también el sector laboral y los emprendimientos. En salud, ¿cómo afecta la alimentación a tu corazón? En política internacional, el nuevo sultán. En opinión, el voto es de los jóvenes y tanto tiempo para cambiar la constitución de Pinochet. En los editoriales de Simón Espinosa, Tristeza, y de José Hernández, Ahora entonces, ¿se equivocan los pobres? En deportes, el Estadio de Independiente del Valle, la Vuelta a España y la Noche del Recuerdo. En las mascotas hablaremos de cuando los gatos están sucios. Noticias del día con Carla Sánchez. El gobierno pagará $1.527 millones al IES para cubrir deudas pendientes del 2019. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que a través de 3 pagos en efectivo se transferirá $1.527 millones entre octubre y diciembre del 2020 al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Según el primer mandatario, esos recursos no son parte del crédito del Fondo Monetario Internacional, FMI, y permitirá liberar espacio en el presupuesto general para cumplir con obligaciones pendientes. La mayor parte de las transferencias servirá para pagar pagos atrasados del 40% de aporte estatal. Si bien esto alivia en algo a la situación del IES, no resuelve el problema de fondo. Se requiere una reestructuración profunda que garantice su financiamiento a largo y mediano plazo, informó.
Del total de los desembolsos pactados, 1.255 millones corresponden a valores no pagados por el 40% del aporte estatal desde octubre del 2019. El resto, es decir, los 272 millones, se destinarán a cubrir obligaciones con el Seguro Social Campesino, jubilaciones del magisterio, entre otros. Hace pocos días anunció que el pago al IES sería de 1.485 millones, de estos 600 millones en efectivo y 885 millones en bonos. Sin embargo, en el anuncio se pactó el topo del tema de bonos. Inestabilidad mental en aumento por la pandemia según la OMS. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada a 134 países, solo el 7% de las naciones informaron que durante la crisis sanitaria todos sus servicios de salud mental estaban habilitados, mientras que el 17% de los países aseguraron que han destinado fondos adicionales para realizar actividades que contribuyan con las necesidades de este campo, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Durante la pandemia del COVID-19 han aumentado los niveles de inestabilidad emocional, según un estudio publicado en la revista científica The Lancet, que señala que un 50% de los encuestados presentaron problemas para conciliar el sueño, y de este porcentaje aumentaba al menos un 70% dentro de los encuestados con problemas económicos y personas con estrés incrementado debido a su tipo de trabajo. Las universidades San Francisco de Quito y la Escuela Politécnica Nacional realizaron un estudio local con 3.879 personas en el que detectaron que el ánimo ha empeorado por el confinamiento, siendo las mujeres las más afectadas. Esto ha tenido un impacto en su forma de sentir, su pensamiento sobre el futuro, las actividades diarias como dormir, comer, interacción familiar, el trabajo, en general, en la coordinación de las diligencias dentro y fuera de casa, entre otras, indicó el estudio. Intensa semana de trabajo comunitario para las brigadas móviles de triaje y de toma de muestras para diagnósticos moleculares del COVID-19. La semana del 26 al 30 de octubre, las brigadas móviles de la Secretaría de Salud estarán visitando 31 barrios del Distrito Metropolitano de Quito para la atención gratuita de triaje y de toma de muestras para diagnóstico molecular del COVID-19. Y hoy, miércoles 28 de octubre, estarán en el sur, Barrio Nuevo, Casa Barrial, Cooperativa US Food, Casa Barrial, San Mateo, Casa Barrial, Centro, La Libertad Baja, Iglesia del Buen Pastor, Norte, San Francisco, en la Casa Comunal. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Y hoy, miércoles, circulan los vehículos terminados en placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Emprendimientos con María Fernanda Arauz. Bienvenidos al noticiero de Telesucesos, el mejor noticiero informando para usted. Soy María Fernanda Arauz. Deloitte Consulting realizó una investigación en la que participaron 108 empresas sobre la estrategia empresarial al retorno de las actividades en Ecuador. Presenta los resultados de este estudio, cuya finalidad fue identificar las principales estrategias que han adoptado las empresas en la gestión de talento humano en esta etapa de retorno a las actividades. Conocer la aplicación de los acuerdos de reformas laborales y medir cambios en la estructura organizacional, compensaciones y beneficios. Entre el 21 de agosto y el 15 de septiembre se recopilaron las respuestas de 108 empresas que revelan las estrategias establecidas para el retorno de actividades en busca de la reactivación económica. Respecto a las políticas adoptadas, mencionaron que el 31% se acogió o piensa hacerlo a la disposición de contrato especial emergente. De estas, la duración del contrato será de 1 año para el 64%, de 2 años para el 21% y de menos de 1 año para el 15%. Respecto a si la empresa está acogiendo o no o piensa acogerse a la suspensión emergente de la jornada de trabajo, el 29% indicó que sí. Entre los criterios para aplicar la medida están personal vulnerable con 39%, imposibilidad de teletrabajo 35%, cierre de operaciones 13% y otros 13%. Frente a la reducción emergente de la jornada de trabajo, 31% dijo haberse acogido. Entre los criterios aplicados están disposición para toda la empresa 18% y liquidez 24%, baja carga laboral 37% y otros 21%. En consecuencia, también hay una reducción salarial por nivel. Alto dirección en promedio 23%, gerencias 23%, jefaturas 18%, analistas 25%, asistentes operativos 26% y todos 24%.
La mayoría de las empresas, el 93%, indicó que no se están acogiendo ni piensan hacerlo a los contratos por obra o servicio determinado. Las que sí lo hicieron, 7% han establecido un periodo de pago de estos contratos mensual, 88%, y quincenal, 12%. Debido a la situación actual, el 67% de empresas se vieron obligadas a realizar cambios en su estructura organizacional. De estas, el 86% disminuyó su estructura y los principales cambios se dieron en el área administrativa, 19% en la comercial, 13% en las operativas, 6% en producción y 32% en todas las áreas. El restante 14% aumentó su estructura en áreas administrativas, operaciones y producción. Entre las razones para este aumento se indicaron cargos nuevos, expansión del negocio y crecimiento de la organización. En Noticias para Emprendedores les contamos que todo emprendedor necesita un empujón, una plataforma donde mostrar al mundo su producto con gran valor. Eso toma mayor relevancia si sucede en Ecuador, un país que cuenta con la tasa de actividad emprendedora temprana más alta de la región, según Emprendimiento Global Monitor. Sí, es cierto, Ecuador es un país de emprendedores, sin embargo, esos negocios no suelen ser sustentables en el tiempo. Cierran luego de 1 año o 2 de estar operativos. ¿Cuál es el ingrediente crucial que les falta? La vitrina de Ecuador identificó esa necesidad y por eso busca entregarles una multiplataforma digital gratuita en la cual puedan promocionar sus productos a la vez que consiguen herramientas de formación y de mentoría de reconocidos especialistas del país. Se trata de un programa transmitido por plataformas digitales en el cual durante 50 minutos un emprendedor tiene la oportunidad de contar sobre sus inicios, su curva de aprendizaje, debilidades y fortalezas, pero sobre todo su pasión, el emprender. Durante ese tiempo comparte la pantalla con un especialista que habla sobre un tema puntual que ayudará al emprendimiento a fortalecerse. Además existe la participación del tiburón, que será el profesional que apostará o no por el emprendedor, otorgándole una inversión de asesoría más personalizada luego de que concluya el show. El programa se transmite todos los domingos a las 18 horas en vivo por el canal oficial de Gabo Productor de Facebook, YouTube e Instagram. Luego de la emisión, la comunidad puede volver a verlo en Facebook y YouTube. La vitrina de Ecuador es un gran espacio para los emprendedores del país. Por sus características únicas, tendrá acogida y seguramente es lo que deseamos. Podemos continuar brindando apoyo a la nueva gran fuerza económica del país, acota Gabriel Palacios, su creador. Gracias por estar aquí. Con las principales noticias, este es el noticiero Telesucesos, donde conversamos sobre noticias laborales, de salud y de emprendimiento. Siga cuidándose. Soy María Fernanda Arauz. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. El 7 de febrero del 2021, los ecuatorianos tienen que acudir a las urnas para elegir al nuevo presidente y vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Y existen algunos aspectos a tomar en cuenta, como por ejemplo, que el sufragio es derecho y deber de los ecuatorianos, en goce de los derechos políticos. Por medio de él, se hace efectiva su participación en la vida del Estado. La votación es personal, obligatoria y secreta, y para los ecuatorianos mayores de 65 años y para los analfabetos, el voto es facultativo, es decir, opcional. Puede votar todo ecuatoriano mayor de 18 años que se halle en goce de los derechos políticos, calidad que se acredita con la cédula de ciudadanía. Además, tras la Constitución del 2008, los adolescentes en la franja de 16 a 17 años también pueden sufragar. Los ciudadanos que no acudan a votar deben pagar una multa que, de acuerdo con el Código de la Democracia, es del 10% del salario básico. Respecto a este tema, la ministra María Paula Romo anunció la intención de que se revean las sanciones para quienes no votan. Esto con el fin de evitar aglomeraciones durante las próximas elecciones y evitar contagio de COVID-19. Sin embargo, esto no será posible, puesto que esa disposición está regularizada en la Constitución y en el Código de la Democracia, donde se habla de la obligatoriedad del voto y la multa. El CNE ya anunció que las elecciones serán presenciales. Siguen adelante, pero con distanciamiento social. Además, se ampliará el llamado voto en casa al 10% de la población mayor de 50 años. El Consejo Nacional Electoral aprobó la calificación de 3 listas pluripersonales para las dignidades de asambleístas nacionales del Movimiento Ecuatoriano Unido. Lista 4, Partido Sociedad Unida más Acción Suma.
lista 23, y partido político Avanza, lista 8, así como las candidaturas para parlamentarios andinos de la Alianza Honestidad, lista 1751. El Pleno anunció esta decisión luego de que los candidatos subsanaran los requisitos establecidos en el Código de la Democracia y al no encontrarse en prohibiciones e inhabilidades constitucionales. Entre los requisitos para ser candidatos a la Asamblea Nacional está que debe constar en el padrón electoral y haber sufragado en el cantón o distrito al que aspiran representar. Esto permite garantizar que quienes se presenten a las elecciones legislativas hayan vivido los últimos 2 años de forma ininterrumpida en el lugar donde se postulan. El Pleno del CNE resolvió aceptar la impugnación presentada por Jorge Salcedo, procurador común y representante legal por la Unión Alianza por la Esperanza UNES lista 1-5 de la provincia de Loja, debido a que los candidatos fueron elegidos por procesos de democracia interna. En tal virtud, la negativa realizada por la Junta Provincial Electoral no se ajusta a la ley electoral vigente y devolver el expediente para su verificación. Más detalles en el siguiente video tomado del Consejo Nacional Electoral. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó este 26 de octubre la inscripción y calificación de las candidaturas a asambleístas nacionales del Movimiento Ecuatoriano Unido y de los partidos Suma y Avanza. De igual forma, aprobó la inscripción y calificación de las candidaturas al Parlamento Andino de la Alianza Honestidad. Las organizaciones políticas mencionadas cumplieron con el plazo de subsanación y con los requisitos establecidos en la normativa electoral vigente. Asimismo, las autoridades electorales, en la reinstalación de la sesión ordinaria número 20, aceptaron la impugnación a la tercera candidata a asambleísta por la provincia de Loja de la Alianza Unión por la Esperanza, al cumplir con la normativa electoral que establece que los candidatos deberán ser escogidos en los procesos de democracia interna. Por otro lado, el Pleno del CNE negó la inscripción de la lista de candidatos a asambleístas provinciales del Movimiento Concertación en El Oro, puesto que dicha organización política y el Partido Socialista Ecuatoriano integran una alianza ante el CNE y no pueden inscribirse de manera separada. Consejo Nacional Electoral. Elecciones Generales 2021. Ecuador unido en democracia. Quédese aquí en la señal de Telesucesos, Canal 29. Si tiene dudas acerca del proceso electoral que se llevará a cabo el 7 de febrero del 2021, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. Cordiales saludos, televidentes de Telesucesos. Ayer constituyó para mí una verdadera sorpresa el saber que el Independiente del Valle está construyendo su estadio. Yo creía que era un proyecto que ahí había quedado. No, nos mandaron fotografías, están haciendo en el propio complejo del Independiente del Valle. Para quienes han ido al estadio San Golquín, es esa misma estructura metálica que van a tener a los lados, no sé si es occidental y oriental, tribunas, pero tras los arcos no va a haber presencia de público. Grata presencia en cuanto a esta información que recibimos en la mañana de ayer en el programa Avance Deportivo de la Radio Redonda. El ver ya avanzado el proyecto que va a tener una presencia de 10,000 espectadores. Michel Deller, sin lugar a dudas, es un ícono en el fútbol ecuatoriano. Ojalá que cuando salgamos de esta pandemia pueda ir yo al estadio nuevo del Independiente y al complejo. Y también decirle a Michel Deller que él ha revolucionado el fútbol ecuatoriano. Enhorabuena sobre el estadio del Independiente del Valle. Vamos a hablar de la Vuelta a España. Richard Carapaz, el día lunes, conversó con varios colegas, y obviamente ahí estaba Ernesto Almeida Erazo, nuestro hombre experto en ciclismo. Y Ernesto Almeida dialogó con Richard Carapaz y queremos presentarles a ustedes lo que dijo el compatriota que el día de ayer mantiene la camiseta roja, la de líder, el compatriota que está participando en España. Escuchemos al
Corredor Richard Carapaz en diálogo con Ernesto Almeida Erazo. Bueno, la verdad que es algo muy motivante, ¿no? Porque la verdad yo me he venido preparando los últimos años con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y bueno, yo creo que es la recompensa a todo eso, ¿no? Cuando soñaba pues por poder participar en una gran vuelta, igual fue aquí en la Vuelta a España, ¿no? En 2017 que tuve mi primera participación y me di cuenta de que podía ganar una gran vuelta, ¿no? Y ahora he sido ya campeón de una vuelta, he participado en 3 otras más y ahora mismo estoy líder, ¿no? de la Vuelta a España. Eso significa que bueno, ¿no? Que creo que soy un corredor de fondo que puede obtener títulos en esta modalidad y bueno, estoy aprovechando, tengo el equipo a favor y bueno, ¿no? Yo creo que para mí es un orgullo poder estar envuelto en este círculo, ¿no? Un saludo a todos los colegas. De igual manera, Richard, yo tengo una inquietud técnica. ¿Se siente bien con la bicicleta Pinarello? ¿Qué relación usted utiliza, Richard, en los ataques, especialmente cuando en las fugas? Cuéntenos de este particular, Richard, bienvenido. Bueno, la bici, la verdad que muy contento, ¿no? Es una bici muy diferente, la cual me he acostumbrado bastante bien, ¿no? Es bueno el primer año que llevo Pinarello y sobre todo que estoy muy muy contento, la verdad que me gusta mucho la bici, sobre todo pues que tiene ciertas cosas que marcan la diferencia, ¿no? Y la verdad que pues eso me gusta mucho de la bici, así que yo creo que en sí, bueno, son cosas que yo creo que todos los equipos están a la altura, pero bueno, no, son detalles que al final creo que también marcan un poco la diferencia. ¿Y la relación que le preguntaba a mi estimado Richard, qué utiliza? Bueno, en sí, bueno, casi creo que todo el mundo llevamos 53-39, 30-11, entonces, bueno, yo por lo general y todo el equipo llevamos eso y pues, yo pienso que la mayoría del pelotón es similar. Y la noche del recuerdo. El día de hoy vamos a tener como invitado especial al preparador de arqueros de ese entonces de Liga Deportiva Universitaria, a Fernando Moya, para que ustedes vean lo que nos dijo hace más de una década, en diálogo con los que hacíamos el programa en La Noche es Nuestra, aquí en Telesucesos. Usted ya sabe que puede mirar en Facebook, en Canal 29 y en YouTube los programas de nuestra televisión, Canal 29. Muchas gracias. Hasta mañana. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Ustedes están viendo estas dos camisetas de colección. Hay mucha gente que hace firmar a sus ídolos y los enmarca. Nosotros vamos a entregar al ganador del pronóstico entre Ecuador y Chile que se juega el día de mañana. ¿Qué tiene que hacer usted? Nos debe enviar su nombre y el marcador. Simple, su nombre y el marcador. Y quien acierte se lleva esta camiseta que fue la que jugó las eliminatorias para los últimos mundial y esta que jugó en el Mundial de Alemania y que se va a jugar también en la Copa América. Estas dos camisetas se llevan todas las personas que acierten el marcador. Buenas noches a todos los televidentes de La Noche es Nuestra, un poco afectados por el clima, nos cayó una gripe, nos golpea ahora. Usted no se deje sorprender y tome las precauciones de estos cambios de clima fuertes que anda temprano a la casa y vas a ver. Además, llega a las 4. Pablo, ponte el saquito. Sale casi Yucho. Llega a las 4 de la mañana. Hoy Nicolás Lapenti ganó en el tercer Grand Slam del año. ¡Ecuador! ¡Ecuador! Porque jugaron 5, ¿no? Ganó Nicolás Lapenti en 5 sets. ¿Sí? Empezó perdiendo el primero, se recuperó en el segundo, volvió a perder el tercero, ganó el cuarto set y en el último
en un punto importante logró quebrar el servicio al norteamericano y finalmente lo superó 6-4. Ganó Nicolás Lapenti. Hola, sigan adelante con su programa. Ustedes que están en todo, ¿saben algún lugar donde haya lucha de lodo para mujeres? En mi casa hay la lucha en el colchón. No hay de lodo, lucha de colchón, nada más. De lodo no hay aquí, aunque sí me han dicho que hay. Salió un reportaje en Vistazo. Debe haber, seguramente. En Guayaquil. La verdad no tengo conocimiento dónde. Debe haber, seguramente debe haber, pero aquí en Ecuador habría que averiguar. Y no, más bien yo no he visto ningún reportaje de la lucha de lodo. Pero recientemente debe haber sido. No hace mucho. A mí me pareció que vi por Quevedo, pero no aquí en Quito. Sí, yo me acuerdo que... Sin saber de esto, sino más bien íbamos a analizar otras cosas, precisamente sobre Cristian Mora y otros aspectos más. Habíamos contactado con Fernando Moya para que nos acompañe en este programa, porque Fernando Moya es preparador de arqueros de Liga Deportiva Universitaria y quien ha estado trabajando en los últimos años con el arquero del plantel universitario, actualmente arquero de la selección ecuatoriana. Amigas y amigos, aquí está con ustedes el señor Fernando Moya. Venga el aplauso y que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas. Como debe de ser, claro. Bravo. Venga ahí, dame el esfuerzo que hago yo. Fernando, bienvenido, buenas noches. Si usted es Lorenzo Carrá y tiene que recomendarle a Luis Fernando Suárez, aunque obviamente sabemos que usted no ha estado cerca, en fin, de lo que a poco ha podido ver, ¿a quién recomendaría para que sea el arquero titular mañana en el partido debut de Ecuador? Bueno, buenas noches a los aficionados, agradeciéndoles por esta deferencia. Una disculpa porque venimos en ropa de trabajo, el equipo está concentrado. La verdad, yo creo que es un tema que se ha prestado para tal vez hacer una polémica, pero una polémica porque de pronto la gente, el hincha ecuatoriano, está solo esperando las noticias buenas, las cosas buenas. Yo pienso que hoy en día nadie quiere que la selección tenga un tropiezo o que le vaya mal en algún partido de fútbol. Creo que por un lado es bueno, nos acostumbramos a conseguir los éxitos, a conseguir el triunfo, pero también a la vez es malo. ¿Por qué? Porque nos volvemos nosotros críticos de nosotros mismos en el sentido de que no podemos fallar. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy compartiendo contigo consejos porque nuestro mejor amigo lo merece. La tenencia responsable de mascotas es una responsabilidad, valga la redundancia, de todos los que decidimos apostar por tener esos hermosos animales a nuestro lado y sobre todo cuidarles, ¿sí? Cuidarles todo el tiempo y darles una excelente calidad de vida. Y me preguntaban por el tema del baño de los gatos. Otra vez me preguntan, ayer hablábamos de este tema. Bueno, ¿y si un gato está sucio? El gato, cuando está sucio, y es un indicativo muy importante, si ves a un gato sucio, quiere decir está el pelo no está brilloso, el pelo no está limpio, pulcro, es porque el gato está deshidratado. Bien, esa es una señal importante. Tiene que tomar agua, y porque si el gato está sucio es porque no ha tenido la oportunidad de tomar suficiente agua para hacer toda la labor de aseo. Así que más que bañar al gato, que podría ser toda una aventura, hay que hidratarle, ¿sí? Entonces los gatos callejeros por eso suelen verse tan sucios, porque no tienen siempre disposición de agua a su antojo. Y tenemos, si tienes la posibilidad, pon recipientes de agua en tu casa, ¿sí? En la acera, en el borde del patio, en el jardín, para que si tienes gatos en el vecindario puedan tomar agua, y si tienes perritos callejeros que también pasan por tu casa puedan tomar agua, porque el mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval. Nos volveremos a escuchar en cualquier momento.
Cuida tu corazón. ¿Cómo puede afectar la alimentación, la nutrición en relación al corazón? El corazón es un órgano que tiene mucha sensibilidad a cierto tipo de alimentos. Quiero decir sensibilidad porque la primera, por ejemplo, si tenemos un colesterol elevado por un alto consumo de grasas saturadas, muchos fritos, esto van a causar una obstrucción a nivel de las arterias, especialmente al nivel de las arterias coronarias, que son aquellas arterias que le dan nutrición al corazón. Lógicamente existen otros tipos de sustancias, por ejemplo el ácido úrico. El ácido úrico está muy presente en lo que son las carnes rojas. Este ácido úrico actualmente se le considera como un factor de riesgo cardiovascular. Otra de las cosas que no es alimentación, pero que podría tomarse en cuenta como esto, es las comidas chatarras. Las comidas chatarras no son alimentos, son únicamente para tratar de saciar nuestro deseo de comer, pero en realidad lo que sucede es que tienen muchísimas cargas de grasas saturadas que nos pueden llevar a un problema de tipo cardíaco. Cuando los pacientes me preguntan si es que el ají puede causar alteraciones en el corazón, no, lo importante es saber qué carga de sal tiene. ¿Por qué? Porque el exceso de sal sí puede ser una alteración a nivel cardíaco. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. La corrupción con Freddy Bravo. ¿Será que Bolivia, el Ecuador y Venezuela se convierte en un referente para los chilenos el momento de votar por los nombres y por las personas que han de ir al órgano correspondiente a hacer la nueva constitución? ¿Será que están obligados a eso? La respuesta debería decir que sí, pues. Porque parece que un poco van a paso lento identificando cosas. ¿Se han dado cuenta que la constitución que regía en Chile desde el retorno a la democracia la dejó haciendo el señor Pinochet? ¿Recién se dan cuenta? ¿Cómo es esto? Pero veamos qué personajes gobernaron Chile. El presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, 2 periodos, la presidenta Bachelet, 2 periodos, y el presidente Piñera, 2 periodos. Es decir, que entre los socialistas Lagos y Bachelet gobernaron Chile 16 años. Sumados los dos, es el periodo más largo. La Constitución chilena consiguió que la sociedad chilena y las organizaciones políticas gremiales entiendan que habían temas con los cuales no se podía jugar, perdonen el término, que ni siquiera eran propósitos de campaña. Y por supuesto habían partidos políticos como el Partido Comunista que decían que había que cambiar todo en Chile. Pero claro, los gobiernos hicieron un pacto, un entendimiento, una especie de concertación de privilegiar los temas institucionales y los temas económicos. He escuchado a algunas personas que opinan, la opinión, decía Platón, es tan distante entre el conocimiento y la ignorancia. Ciertas opiniones, por supuesto, entre el conocimiento y la ignorancia. Yo opino, usted
¿Ustedes han oído eso? Es que tal circunstancia está pasando. Yo opino. Muy bien. Los chilenos, y vuelvo y repito algún comentario, de estos que los han fabricado y los repiten, pero es así en forma exacta, con punto y coma. Nosotros en Chile, ¿qué hemos sacado teniendo un Producto Interno Bruto que crece en forma importante? ¿Cómo? Pero así lo dicen. ¿Qué hemos sacado con un ingreso per cápita equivalente a tal cantidad de dólares por persona? ¿De qué nos ha servido? Eso repiten. ¿Qué hemos sacado teniendo una seguridad social que ha tenido muchos recursos, donde hay unas distancias impresionantes entre los que más tienen y los que no tienen nada? A ver, si es que ha habido inequidad entre quienes más tienen y menos tienen, no quiere decir que este momento tendrían que regresar a pulverizar la garantía que tienen los fondos previsionales, por ejemplo en Chile, para las personas que terminan su vida útil en el campo laboral y después necesitan vivir de una pensión vitalicia. Una de las cosas que nos hace pensar en que esa nueva constitución no va a tener necesariamente insumos de cambios radicales, que la gente en Chile vive bajo el imperio de instituciones que son fuertes. Ninguno de los funcionarios, ni gubernamentales, ni judiciales, ni legislativos, va a tener nada que ver con el órgano constituyente. El órgano constituyente se propone hacer una nueva constitución. Y por eso es que cuando inicié este pequeño comentario decía, ¿será que el Ecuador, que Venezuela y que Bolivia se pueden convertir y deberían convertirse en una especie del espejo en que vean lo que ha pasado en estas sociedades? Definitivamente puede ser eso muy importante. El triunfo a la pregunta gubernamental en el sentido, ¿se está de acuerdo con convocar a ciudadanos chilenos para hacer una nueva una nueva constitución? Ese es un tema absolutamente democrático, no hay duda. Déjenme que sea un poco, o que lo repita. Se dieron recién cuenta que la constitución que imperaba en Chile venía de Pinochet. Tanto tiempo tuvo que pasar para eso. Tantos gobiernos pasaron para eso. ¿O es que la pretensión es otra? No me llamaría la atención que quienes han liderado algunas movilizaciones en Chile se crean los depositarios y dueños de la voluntad popular. Solo dependerá del mismo pueblo chileno que quiere otra constitución, ¿no?, que de seguro no será una constitución de borra y va de nueva, que quieren otra constitución. Solo dependerá de ellos y de nadie más que de ellos de designar a las personas que vayan a redactar este documento llamado Constitución para Chile, la que vendría a ser la constitución post-Pinochet. Me parece forzado decirlo así, pero tantos gobiernos pasaron, y no es que quiero insistir, pero pregunto, ¿tanto tiempo pasó para que se den cuenta que la constitución en vigencia fue el legado de Pinochet? Señoras y señores, qué gusto estar con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. Vamos a conversar hoy día del nuevo sultán. Al emperador chino, el hijo del cielo que nos ha salido, y al zar de todas las Rusias, se nos une ahora el nuevo sultán y califa, defensor de los fieles, en esta deriva cada vez más acusada de la Turquía secular y laica, de la Turquía que soñó y construyó Mustafa Kemal Atatürk, el padre de los turcos, que funda la Turquía moderna
justamente hace 100 años, luego del colapso del califato otomano que siguió al final de la Primera Guerra Mundial. El cada vez más evidente alejamiento de Europa, su entendimiento con Rusia y sus esfuerzos para convertir a Turquía en el referente de lo que podríamos llamar el Islam turánico, es decir, el Islam que engloba a todos los pueblos de área turca, muestran a nuestros ojos los objetivos de Erdogan, entre los cuales está ser nuevamente el campeón del Islam a la manera en que lo fueran los califas otomanos de antaño, es decir, por la fuerza si es que es necesario. Las ofensivas declaraciones que hace Erdogan en contra del presidente francés Macron, con ocasión del terrible asesinato del profesor Paty, asesinato y decapitamiento por parte de extremistas islámicos, de fanáticos musulmanes en París hace unos días. Le tilda a Macron de loco, de que necesita ser internado en un centro psiquiátrico y recibir un tratamiento psicológico, porque pretende establecer ciertas elementales medidas de control respecto del fanatismo y del extremismo islámico predicado en las mezquitas y en las madrazas musulmanas que se han establecido en Francia y en toda Europa. Hay que recordar al personaje para saber de quién viene el agravio. Hace algunos años, en 2016, en febrero, recordemos, tuvimos la poco grata visita del dictador Erdogan al Ecuador. Y en esa visita, varios periodistas y ciudadanos que protestaban contra esa visita fueron golpeados y fueron agredidos por parte del equipo de seguridad que había traído Erdogan al país para protegerse de seguramente algún atentado por el delirio de persecución que suelen sufrir los dictadores. Y si vimos aquel proceder desmesurado y aquella agresión a personas y a periodistas fuera de Turquía, en un país ajeno, podemos imaginarnos cuáles serán las actitudes de Erdogan al interior de su país. Un personaje que niega enfáticamente el exterminio, el genocidio de más de 1 millón de armenios por parte del Imperio Otomano cerca del final de la Primera Guerra Mundial. Y lo niega enfáticamente, a pesar de todas las evidencias y de las abrumadoras pruebas que en tal sentido existen. No nos olvidemos que Erdogan fue uno de los principales aliados de ISIS cuando a través de Turquía se extraía el petróleo robado, saqueado por ISIS en el norte de Irak, y junto con el petróleo, tesoros arqueológicos de inapreciable valor que también eran traficados a través de Turquía. Y no nos olvidemos, en torno al tema del genocidio, lo que está sucediendo en este momento en Nagorno-Karabaj, en esta guerra entre el enclave armenio de una población en un 99% armenia, que vive en este enclave y que obviamente va a sufrir graves consecuencias cuando, y sí, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán continúa, con un Azerbaiyán envalentonado justamente por el discurso turánico de Erdogan, por el apoyo político de Erdogan y por las armas que Erdogan generosamente dotó y vendió a Azerbaiyán durante largo tiempo antes del conflicto. No nos olvidemos que Erdogan es quien persigue de manera sistemática dentro y fuera de Turquía
a la minoría kurda, que obviamente busca de alguna manera un grado de autonomía e incluso de independencia, al ser tantas personas, 40 millones de kurdos regados entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Y la persecución de Erdogan contra los kurdos se ha extendido inclusive más allá de sus fronteras, invadiendo Siria para masacrar a los kurdos inclusive allí. Este es el personaje que reclama y habla de racismo y habla de intolerancia. Bueno, ¿qué podemos decir? Ante estos hechos hay una expresión que es muy decidora en nuestros decires. Los pájaros contra las escopetas. Muchas gracias. Opinión. Se acercan las elecciones en el Ecuador. Se acerca una primera vuelta que es trascendental para el futuro, para el presente y futuro del Ecuador. El país vive un presente único. Lamentablemente, un país en una crisis económica profunda que le vino una pandemia mundial potencializó la gravedad de esta crisis. No podemos culpar a las autoridades por la crisis de la pandemia, pero sí podemos pensar quién es el mejor o el más capacitado candidato para manejar esta crisis en función de la realidad que vive el país. Brevemente voy a dar una opinión, no sobre por quién votar, sino que lamentablemente hablar de que en este país quienes ponen el voto son los jóvenes. La mayoría de jóvenes, y en esta época que pueden votar de manera facultativa desde los 16 años hasta los 18 y desde los 18 en adelante de manera obligatoria, es un error histórico que tiene que cambiarse en algún momento dado, porque no es posible que jóvenes, a quienes respeto y quiero mucho, de 16 años tengan derecho al voto. No entienden todavía de política, no entienden qué sucede en el país. He hablado con algunos jóvenes en varias reuniones, no saben quiénes son los candidatos, no saben el nombre de la vicepresidenta de nuestro país, no saben quién es el presidente de Colombia, no saben quién gobierna en Perú, no saben qué es la OMS. No es ignorancia, disculpen que lo diga de esta manera, es desconocimiento por edad, por la importancia que uno tiene en ese momento, en esa edad, 16, 17 años. Uno está pensando en todo menos en política. No vemos los diarios, no sabemos qué pasa, no sabemos las opciones, no sabemos cuáles son las tendencias mundiales, no sabemos qué era el Sucre. El otro día hablaron de Maguad. ¿Quién fue Maguad? ¿Por qué está preso? ¿Por qué está no preso? ¿Por qué lo están enjuiciando? La gente no sabe. ¿Quién fue Abdalá Bucaram? ¿Qué pasó en el gobierno de Sixto Durán Ballén? ¿Qué fue la dolarización? No conocen. Es por ello que es mi pedido a las autoridades que en algún momento, porque ahora ya no alcanzamos, a que el voto se cambie a un voto, en lugar de ser un voto facultativo de 16 a 18 y obligatorio de 18 en adelante, que se suba la edad por lo menos a 19 o 20 años. Que quien vote tenga la capacidad, el conocimiento y la obligación, la responsabilidad para votar pensando, analizando. Porque el voto es poder. ¿Queremos democracia? El voto nos da la democracia. ¿Queremos democracia? Seamos dueños de nuestra elección. Seamos cómplices y responsables de quién votamos. Para no arrepentirnos, ese es mi pedido por este día. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Editorial con Carla Sánchez. Tristeza. La tristeza es como la neblina de nuestros Andes. A una mañana de cielo azul le sigue una tarde gris. La neblina inunda el valle. Llega a la cumbre, la borra por entero. Con dolor recuerdo a 3 compañeros andaluces castigados por la neblina en la cresta del Rucupichincha. García, Guardia, Medina. García dio 4 pasos. Oyeron un madre mía, un golpe cercano, un golpe 40 metros abajo. La neblina amortajó el cadáver. Dios mío, que solo se quedan los muertos. Becker. A los 65 años de este accidente me he sentido este octubre igual de triste al oír que este 22 de abril el Servicio de Rentas Internas de Chimborazo había bloqueado las cuentas de Juan Ignacio Hernández Herrás, inversionista extranjero de la tercera edad, cuentas de Juan y cuentas de la empresa.
19 días después, un infarto del miocardio fulminó a Hernández. Los amigos le prestaron dinero para pagar la cuenta del hospital. Hoy a los obreros los debe. Está en mora con todos. Es un moroso de neblina y... En enero de 2020, JH impugnó una deuda que mantenía con el Servicio de Rentas Internas de CRI. Lo hizo ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Ambato, TACTA. Hernández cumplió con la ley al consignar $38.000 para suspender el procedimiento mientras el tribunal resolviese si adeudaba o no. El 12 de marzo, el TACTA ofició una directoría del SRI de Chimborazo y al jefe provincial que cobró que quedaran quietecitos hasta que el TACTA sentenciara. En marzo vino el COVID-19 para quedarse. La autoridad máxima del SRI resolvió que todo se suspendía durante la pandemia. La directora, pues, y el cobrador desobedecieron con frescura porque el 9 de abril la mariscala del SRI reiteró que hasta el 30 de abril se suspendía todo. El 1 de octubre el SRI notificó a Juan Hernández una providencia por el cual reconocen que el acto administrativo que dio origen a la retención de sus cuentas con fecha 22 de abril del 2020 se encuentra suspendido, por tanto suspenden la ejecución, pero no le levantaban las medidas cautelares ni tampoco dejaban sin efecto el pago del. En otras palabras, según el defensor de Juan, dicen que ya no seguirán el procedimiento, pero hacen un bypass y dejan vigente la retención de los fondos de las cuentas bancarias. En el valle de la burocracia, la neblina hace de las suyas. El TACTA no se pronuncia aún, pero la burocracia sabe más, puede más. Resulta en suma, lectoras, que el Servicio de Rentas Internas no ha respetado ni sus propias normas. ¿Para qué los tribunales? Hasta la saciedad se dijo, se dice, se dirá que sin seguridad jurídica la inversión extranjera será en Ecuador poquita cosa. Colombia da por el oeste al Océano Pacífico y Perú también, y asimismo Chile. Pero nosotros, porque somos equinocciales, puro Atahualpa, desaguamos en el Mar Muerto. Así somos los guairapambushkas. Quememos el Fondo Monetario Internacional y nos lloverán los dólares. Editorial. Ahora, entonces, ¿se equivocan los pobres? Los resultados electorales en Bolivia siguen generando interrogantes en Ecuador. Muchos no entienden cómo los bolivarianos, tras 14 años de tener a Evo Morales en el poder, votó por el candidato de su partido, por Luis Arce. Se les antoja que también los bolivianos debían haber aprendido de un régimen que, si bien manejó de manera ortodoxa la economía, fue atrabiliario, dividió más a los bolivianos, propició escándalos de corrupción e incluso de abuso de menores por parte del expresidente. La primera respuesta es matemática, y las matemáticas aplicadas a la forma como se hace política en los países latinoamericanos son inapelables. Los pobres son infinitamente más. Y por más de que se diga que los pobres deben ser la prioridad de los políticos y de las políticas públicas, y que si el Estado les prodiga atención, disminuirá su número y la democracia como base de convivencia se cargará de contenido real. Pues esa no es la realidad. Por eso, la percepción mayoritaria que hay entre los pobres no es favorable a la democracia liberal, incluso en casos como el argentino, en que populistas y hasta mafiosos como los Kirchner han fabricado más pobres y llevado al país a la destrucción. Buscar la felicidad de todos. Como acaba de decir José Mujica, expresidente de Uruguay, para definir la tarea de la política no hace parte en general de las convicciones de la sociedad política. Tampoco la élite más ortodoxa comparte esa premisa. Basta examinar para probarlo. Y solo como ejemplo reciente el caso boliviano. ¿Por qué Luis Arce, el MAS, obtuvo una victoria aplastante? En la lista de causas y culpables que se barajan en su país aparece el actual presidente y la presidenta Yanine Áñez, el líder cruceño Luis Fernando Camacho, la propia estrategia trazada por Carlos Mesa. La presidenta es acusada de haberse feriado la tradición y debió durar muy pocos meses. Alargó los plazos y en el año de gobierno que se iba a cumplir el 12 de noviembre próximo desde que Evo Morales fue depuesto, ella y sus ministros hicieron exactamente lo contrario de lo que debían hacer. Un ejemplo. Se citan contratos chuecos, obras entregadas prácticamente a dedo, muestras innegables de prepotencia, deseos de mantenerse contra toda lógica en el poder.
En definitiva, los bolivianos, sobre todo los pobres y la clase media, tuvieron un tiempo para comprobar y comparar el gobierno de Janine Áñez con la alternativa que presentaba Luis Arce, y no encontraron razones suficientes para preferir a un representante del bloque que ella supuestamente personificaba. En este punto, lo que ocurrió en Bolivia podría ser una realidad accesible a otros países. Por otra razón, un gobierno no puede defender el sistema democrático solamente evocando principios o polemizando sobre aspectos ideológicos. Janine Áñez es conocida, es antisocialista del siglo XXI, versión Evo Morales. Pero eso bastaba para convertirla en digna representante del modelo político y económico alternativo al de Evo Morales. Tenía que probarlo. No lo hizo. La presidenta de Bolivia ignoró que su tarea, más en un entorno profundamente ideologizado, era mejorar la vida de sus conciudadanos y ser con su gobierno un ejemplo. En los hechos, y así es siempre, estaba compitiendo con otro modelo y tenía la obligación de mostrar las bondades de la democracia liberal. No lo hizo. No ayudó a la transición. Y los pobres volvieron a apostar esta vez por el hombre que durante más de una década se ocupó de las finanzas de ese país. Janine Áñez es un prototipo de político muy común en Ecuador, político que cree que puede mentir, robar, dejar de robar a sus amigos, hacer contratos chuecos, llenar la administración de pipones de su partido, despilfarrar recursos y envolver todo esto con un discurso lleno de principios. Eliseo Suero y Daniel Mendoza hacen parte de sus exponentes. Imitaron a la perfección lo que hicieron Correa y sus panas. Mientras las élites más ortodoxas no asuman que la competencia con el populismo y demás ismos, incluido el socialismo del siglo XXI, no es de retórica, sino de resultados concretos y medievales. Entre ellos, la atención a los más pobres. Seguirán preguntándose por qué los países, incluso los que ya padecieron los resultados de los sistemas fracasados, votan por políticos aventureros, o rateros y mafiosos como los Kirchner, o declarados enemigos de la democracia liberal. Los pobres defenderán la democracia cuando sea sinónimo de trabajo, educación para hijos, oportunidades de vida y certezas sobre un futuro que por ahora nada significa para ellos. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.